cómo esta parte final debe estar dada dentro de las mejores condiciones y que para eso indudablemente existen algunos condicionamientos mientras entendemos todas las posibles explicaciones de cómo es que nos tenemos que envejecer. Y digo tenemos porque si bien, sin embargo, no es una obligación, pero sí es un proceso inexorable. Y ahí habían unos temas que habíamos hablado en el explicativo, si es un privilegio, es una obligación, es un premio, en fin, ya lo habíamos dilucidado y ha sido tema de evaluación. De tal manera que hoy día vamos a avanzar un poco más en el estudio de este fenómeno que conlleva nuestra existencia. Y ojalá, ese es el pedido universal, todos tengamos la oportunidad de envejecer. Y no solamente envejecer, sino envejecer exitosamente. Muy bien, acaba de ingresar Mejía. A ver, Mejía. ¿Mejía está? Sí, doctor. No pude ingresar antes porque tenía problemas de conexión. No me dé explicaciones. Es el asunto que ya está acá, Mejía. Lo estoy aceptando doctor, inmediatamente. Gracias, Usted va a doctor. estar dentro del grupo F, junto con Aliaga, Adauto María también, perdón, Adauto Miriam. Listo, doctor. El grupo F es Adauto Miriam, Aliaga, Mejía y también Palomino. Doctor, buenas tardes. Recién acabo de ingresar, Villano. Ya, Villano, usted también se interesa al grupo F. Ya, doctor, gracias. Aliaga, Mejía, Palomino, Villano. Doctor, Franca Amargo también, doctor, disculpe. Mire usted. Aprovecheme que estoy de ganga, Camargo. Doctor, buenas tardes, Orellana. Aprovechenme, Orellana. Grupo F. Aliaga, Orellana, Mejía, Palomino, Villano y Camargo. ¿Camargo qué? Camargo Rodríguez, profesor. Rodríguez, sí, rico. Muy bien. Doctor, disculpe, Palomino, me dijo que estaba en el grupo B de buenos. Por favor, pase usted al grupo F. Ya, doctor, muy bien. Para las cuestiones de evaluación del día de hoy, para nuestra práctica. Grupo F, repito, Aliaga, Orellana, Mejía, Palomino, Villano, Camargo Rodríguez y Adauto Miriam. Doctor, ¿y en el grupo E? En el grupo E está Ilazaca, Vargas, Serviline, Adauto María y León. Listo. Alguien más que se entere en el camino lo pondremos en algún grupo. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que este fenómeno de envejecimiento es toda una teorización importante de la que nosotros ahora como médicos tenemos que entenderla como una especialidad, pero una especialidad muy sui generis, dada de que es una de las últimas especialidades a las cuales la medicina está desarrollando, está en plena investigación en lo que concierne sobre todo precisamente en la atención, o sea, en el aspecto geriátrico, perdón, sea bien, en el aspecto geriátrico, que no se desliga del aspecto gerontológico, porque necesariamente la sociedad en su conjunto, por todos los condicionamientos que conlleva el éxito mayor reproductivo, necesariamente en los tiempos va a conllevar la existencia de mayor población que envejece. Y esta mayor población que envejece tiene diferentes distintivos y en lo mejor es envejecimiento exitoso. Habida cuenta de que de todas maneras es la última etapa de la existencia de los seres humanos. Entonces, no es que ojalá no nos volvamos viejos,
sino que ojalá nos volvamos viejos todos y viejos exitosos, con una coronación a nuestra existencia. Muy bien, con este preámbulo, entonces, entraremos un poquito en el discernimiento de lo que nos toca mirar ahora, en el sentido de que, a ver, vamos a mirar, antes de seguir avanzando en la disquisición previa, me parece que es este. A ver. Ya, correcto, aquí es. Muy bien, de tal forma que este fenómeno de envejecimiento necesariamente conlleva una identificación de diferentes formas de alcanzar este envejecimiento. Y dentro del término de medicina, cuando calificamos los diferentes estatus, indudablemente que vamos a identificar ese cuadro característico de alguna forma diferenciada, el llamado síndrome. Y en este caso son síndromes geriátricos. Lógicamente, porque estamos hablando de situaciones clínicas del adulto mayor. Entonces, el tema de hoy día, un poquito amplio, y espero que haya el tiempo suficiente y la disposición de cada uno de ustedes en tener que dilucidar todo y ojalá nos podamos comunicar en un buen nivel. Síndromes geriátricos, entonces. Un término sindicativo, manejo y proyección. Es un término muchísimo amplio, muy amplio, porque realmente pretender establecer en una clase todo lo que sea el manejo de los síndromes geriátricos que partirían de la identificación de estos síndromes y sobre todo su proyección es tremendamente ambicioso. Pero si no nos proyectamos, no vamos a intentar alcanzar mejores metas. De tal manera que rápidamente vamos a revisar antes de todo eso algunos conceptos, como por ejemplo, ¿qué significa la esperanza de vida saludable o libre de discapacidad dentro del fenómeno de envejecimiento? Esperanza de vida saludable o libre de discapacidad, el famoso término EVAS. ¿Qué cosa es? Que comprende el promedio de vida que podemos tener saludable, o sea, un estándar objetivo que no te limita, es decir, salud plena. ¿Qué significa un menor riesgo de tener una enfermedad? Y dentro de lo que significa una enfermedad grave. Esperanza de vida saludable, o sea, la proyección. ¿Qué significa esperanza? La proyección, la pretensión, esa es la esperanza. La pretensión de esta vida saludable, es decir, de envejecer con un estatus de vida dentro de lo que significa salud plena, es decir, que no estemos afectados de una enfermedad grave que nos postre, que nos limite, que nos vuelva dependientes. Fíjense lo que significa esto, el concepto de vida saludable libre de discapacidad, el famoso EVAS, en el entendido que significa un envejecimiento exitoso. Entonces, rápidamente, vemos lo que significa las estadísticas porcentuales dentro de lo que se estima a nivel de poblaciones en general. Y esto está hasta el 2015. Lamentablemente, desde el 2020 en adelante las estadísticas están, pero no están dadas oficialmente dentro de la situación especial que ya todos conocemos. De tal manera que recordamos que al 2015 se estimó 65 años como el promedio de vida saludable o libre de discapacidad, entendiendo que de país a país va a tener una variación desde 8 años, por ejemplo en Guyana,
y 11 años en Estados Unidos. La proyección, es decir, una variación de 65 años. Esto es para entender un poquito el fenómeno poblacional que ocurre a nivel de una serie de situaciones poblacionales en diferentes países, con diferentes estatus de proyección, los llamados países en crecimiento, países de menor escala, etcétera, etcétera. Dentro de lo que significa el real estatus, que existen niveles de pobreza, etcétera, esos son los otros fenómenos a analizar. Estos son los resultados. De tal manera que, por ejemplo, Canadá y Costa Rica, miren, Canadá y Costa Rica superaban los 70 años. En tanto que Haití y Guyana, su promedio era inferior siempre a los 60 años. Y aquí en nuestro país estamos superando los 65 años a este 2015. Dentro de eso hay una serie de circunstancias que tenemos tener en cuenta, dada que están cambiando totalmente actualmente la situación de vigencia de esta estadística, dada las circunstancias que estamos actualmente. Realmente dentro de poco tiempo va a variar esto, indudablemente, porque el fenómeno social va a tener sus consecuencias. Sin embargo, esto para que nos dé un lineamiento. De tal manera que fíjense que para este estudio era que para el 2022 se estimaba, y como que ya está demostrado en las estadísticas todavía no oficiales, que realmente sí superamos los 70 años dentro de la proyección de vida saludable estándar. De tal manera que tenemos que entender los fenómenos que tienen que ver con la desaparición del adulto mayor, es decir, cómo es que de todas maneras se tiene que llegar a por eso hablamos que el adultez, el adulto mayor, que siendo la etapa gerontológica, la etapa geriátrica, la última etapa de la finalización de la existencia de un ser humano, tenemos los estándares de mortalidad. Y aquí en Latinoamérica y en nuestro país, la mortalidad del adulto mayor es lógicamente en mayor porcentaje en relación a más edad. Esto tiene una lógica aparente, lógico, mientras más viejo eres, tienes mayor porcentaje de morirte. Pero esa estadística no siempre es per se, porque en muchas latitudes hay bastantes poblaciones que han alcanzado una mayor edad y no tienen porcentualmente el mismo condicionamiento de muerte. De tal manera que existe una mortalidad conjunta de un 65% de todos los adultos mayores entre los 60 y los 80 años. Son fenómenos estadísticos que hay que tenerlos en cuenta para ir entendiendo cómo es el manejo, así como hay población infantil, hay población de adolescentes, ahora entendemos la población de adultos mayores y cómo es que dentro de todos los adultos mayores entre 60 y 80 años, promedialmente tienen una estadística de mortalidad de un 65%. Es decir, la estadística está dada por quinquenios y a veces por decenios. Entonces, hay que tener en cuenta este dato, que es un dato relativo, pero que nos está indicando que en un seguimiento de 10 años, una población entre 60 y 80 años va a desaparecer hasta un 65% promedialmente. Aquí aparentemente es bastante alto y hay que mirar por qué otras razones más sucede este fenómeno. Y ahí comenzamos a mirar qué cosa afecta precisamente al adulto mayor clínicamente. Por eso estamos hablando de síndrome geriátrico clínicamente, dentro de su afectación metabólica, de la mantenimiento de homeostasis, etcétera. Miramos que la patología que mayormente tenemos más frecuente en el adulto mayor es, por ejemplo,
la afectación del sistema cardiovascular y específicamente la bomba, o sea, el corazón. Un 15% es por isquemias del corazón, precisamente por alteración del funcionamiento de la bomba. No que deje de funcionar en sí, sino que la estructura misma de sostenimiento, de funcionamiento, falla, es decir, lo que conocemos todos que es una isquemia. Igualmente, las patologías cerebrovasculares van en un 8%, un problema de alteración del orden mental, como lo que es los síndromes demenciales y especialmente la patología denominada, lo que es la demencia de Alzheimer, hasta un 7%. ¿Se dan cuenta? Las afectaciones que van dándose en el adulto mayor. Indudablemente, del tracto respiratorio va un 6%, el problema diabético un 6%, neoplasias de la vía respiratoria un 5%, problemas infecciosos virales o de la misma árbol respiratorio como las neumonías, el paro cardíaco en sí un 4% y problemas hipertensivos un 4%. De tal manera de que podemos entender cómo se va dando el fenómeno último de afectación como causa de mortalidad dentro de la patología que podemos encontrar gravativa en el adulto mayor. De tal manera que tenemos que recordar el término homeostasis. Y esta homeostasis, que es el estatus de mantenimiento de funcionamiento de un organismo, necesariamente va a haber una variación con el envejecimiento. Ya esto es una conclusión después de recordar las teorías precisamente del envejecimiento, etc. Entonces, entendemos que la homeostasis va a variar precisamente en esta etapa de envejecimiento. De tal manera que recordamos esta homeostasis es el proceso o mecanismo que mantiene una respuesta óptima en relación al estado normal de supervivencia. Homeostasis. Es decir, que nuestro organismo es capaz de adaptarse para mantener un estatus de mantenimiento que le garantiza un estado normal de supervivencia. Pero precisamente esa capacidad de adaptación, de mantenimiento de la homeostasis es la que va a variar. Y lógicamente se refleja en lo que significa un individuo mantiene una temperatura, mantiene una tensión arterial, mantiene niveles de glicemia, se mantiene necesariamente con lo que significa el sinónimo de acidez, llamado los estándares de pH. Indudablemente, acidez o alcalinidad, que es la fórmula ostensible de mantenimiento de la reacción bioquímica. Nos acordamos que nosotros somos una permanente reacción bioquímica y que necesita un estándar del denominado pH, acidez y alcalinidad dentro de esta función. Balance hídrico, necesariamente. Somos componentes de agua y tenemos que tener un balance adecuado para para mantener esta homeostasis óptima, adecuada, que garantiza la supervivencia. Y lógicamente, un detalle, variación de esta homeostasis en el envejecimiento, porque cambian los niveles de de sentir la necesidad de hidratarse, es decir, los niveles de la necesidad de beber, o sea, la necesidad de hidratarse, es decir, los niveles de sed. De tal forma que en el adulto mayor va a cambiar toda esta relación precisamente en la capacidad de mantener este correlativo para garantizar el estado óptimo de una persona.
Precisamente esa es la variación con el envejecimiento. Sin embargo, mientras mejor sea esta variación, sea oportuna, sea contemplativa, sea permitida y sea soportable, son las características del envejecimiento exitoso. Porque cuando no existe este envejecimiento exitoso, necesariamente entramos en un detrimento y un estado de gravar precisamente el estándar de salud. De tal manera que podemos mirar precisamente, ¿dónde está? Que esta variación que existe en el envejecimiento se identifica como un desequilibrio o va a provocar un desequilibrio en esta homeostasis que se da en esta etapa del envejecimiento. De tal manera que en mayor o menor grado va a afectar a las diferentes personas más en menos antes o después. De tal manera que se identifica como, por ejemplo, una inadecuada respuesta ortostática fundamental. Acuérdense que nosotros somos de haber, ancestralmente de haber sido elementos cuadrúpedos, nos hemos vuelto bípedos. Y eso significa que tenemos la capacidad de que siendo el cerebro ubicado en la parte más alta geográficamente, geofísicamente, con respecto al centro de gravedad, necesariamente tenemos un sistema especial para mantener oportunamente nuestra irrigación cerebral. Y precisamente eso es la respuesta ortostática, es decir, mantener una presión suficiente de irrigación al cerebro aún con los cambios violentos de permanecer, del eje de sustentación cambie de estar horizontal a estar vertical. Respuesta ortostática inadecuada a la presión o la tensión arterial realmente, sino que la literatura siempre habla de presión arterial. Falla en la termorregulación, otro detalle más. No somos capaces de identificar adecuadamente nuestro correlativo con el medio ambiente y nuestro mecanismo de mantenernos adecuadamente nuestra temperatura comienza a cambiar. Indudablemente todo eso conlleva también una alteración de la reserva cognitiva, es decir, la capacidad de identificar la situación del elemento como persona con respecto al medio ambiente. Indudablemente, las alteraciones de la digestión. Acuérdense que nosotros somos somos un organismo tubular, ¿cierto? Un organismo tubular. Un tubo tiene una superficie interna y una superficie externa. La superficie interna es la mucosa digestiva, que empieza lógicamente en la cavidad oral y termina en toda el área rectal, ¿cierto? Entonces, es un tubo por donde ingresan sustancias que se supone son aprovechadas para captar los elementos que van a garantizar precisamente esa homeostasis y que son captados y son ingeridos a nivel oral y que necesariamente los residuos tienen que ser eliminados. Son un tubo. La superficie externa es la piel, ¿cierto? Entonces, volviendo, hay alteraciones en esta digestión, es decir, en la capacidad de captar los elementos nutritivos en la parte interna, en la superficie interna de este tubo de importancia digestiva. Alteraciones en la diuresis, un sistema que tenemos especial de depuración de las sustancias que devienen precisamente del metabolismo, como el sistema renal y la formación de orina. Alteración en esta diuresis, la formación de orina, que es la denominada diuresis. Entonces, vemos que esta homeostasis va a ser variada, va a tener un resultado diferente por esta variación que existe en el envejecimiento y que se refleja en todas estas situaciones
que se notan en el funcionamiento de nuestro organismo, que se denotan en el funcionamiento de este organismo y que necesariamente tienen que ver y que van a alterar el nivel de homeostasis. Vuelvo a repetir, respuesta inadecuada de la tensión arterial, falla de la termorregulación, alteración de la reserva cognitiva, alteración de la digestión, alteración de la diuresis. Hay que ir grabando precisamente todo esto y si al final, si hay que repetirlo, lo volvemos a incidir ante las posibles dudas que hubiera si no está tan claro el fenómeno. De tal manera que después de estar en un estado de homeostasis, que significa un estándar adecuado del funcionamiento de nuestro organismo, en el adulto mayor esta homeostasis está disminuida, correspondiendo a un estado denominado homeostenosis, ¿cierto? Homeostenosis. Son términos que necesariamente se tienen que tener en cuenta para que identificar el fenómeno que ocurre. De ser un adulto, de tener un crecimiento hasta una adultez, manteniendo una homeostasis, que ya sabemos qué cosa es una homeostasis, en el adulto mayor se instala un proceso de homeostenosis, que significa una menor respuesta al estrés y al cambio del medio ambiente. ¿Qué es el estrés? Las necesidades de tingencia y de relación con el medio ambiente que estimulan o que se interrelacionan con el individuo para que éste sea capaz de adaptarse. Acuérdense que como especie somos los que mejor nos hemos adaptado. Quiere decir que hemos tenido mucho mejor sistemas de homeostasis que nos han mantenido, pero que necesariamente este fenómeno, precisamente en el adulto mayor en general, primero en el envejecimiento, como parte del envejecimiento, pero ya es establecido el adulto mayor con este proceso, lo denominamos a esta disminución del mantenimiento del estándar de respuesta al medio ambiente y a las necesidades de supervivencia del ser humano como un estado de homeostenosis. De tal manera que la homeostenosis es la pérdida de la reserva fisiológica y funcional, que necesariamente va a determinar o va a establecer un estado de menor independencia. Ya no es capaz el individuo de tener la misma capacidad de movimiento, de locomoción, de determinación, de decisión, etcétera, etcétera, conllevando un aspecto de discapacidad en mayor o en menor grado. Entonces estamos aclarando precisamente estos conceptos estamos yendo despacio para que sean comprendidos cabalmente y puedan ser diferenciados cada uno en su momento con las lecturas respectivas. De tal manera que observamos lo que se llama el impacto clínico en el envejecimiento. De todo ya entendiendo la homeostasis en el adulto, el estado de homeostenosis en el adulto mayor. Finalmente, de las teorías del envejecimiento, ya nos reconocemos muy bien. Perfecto, ahora estamos mirando, examinando a este adulto mayor, a este viejo. De tal manera que muchas veces, este estado de vejez o de envejecimiento también puede darse no necesariamente con la edad cronológica, sino que puede darse como consecuencia de una serie de situaciones especiales a las cuales puede estar expuesto una determinada persona y se da que una persona puede ser más vieja, o sea, más envejecida, aun cuando no tenga la edad promedio que se espera
para considerarla eso, una persona envejecida, una persona vieja, un adulto mayor. De tal manera que este concepto de la reserva fisiológica o funcional dentro de lo que sistema, dentro de lo que es el funcionamiento de todo el organismo, se tiene que, se da particularmente en el funcionamiento de los órganos y algunos órganos denominados claves que tienen que ver con la respuesta ante el estrés y la capacidad de reacción. Precisamente, esos órganos claves son el cerebro, el corazón, los pulmones, los riñones. El cerebro, ¿en qué sentido? En saber dilucidar y captar todo con lo que tiene que relacionarse este individuo en base al medio ambiente, para decidir adecuadamente la conducta, la reacción, la actividad que corresponde para mantenerse en mejor estatus. Indudablemente, si este cerebro no es capaz de funcionar en ese sentido, en la interpretación, en la relación del organismo con el medio ambiente, indudablemente no va a propiciar un mejor estado de recaudo. Igualmente, ya en el funcionamiento mismo de lo que significa la irrigación, que es la bomba del corazón, igualmente los pulmones, igualmente el riñón como elemento de eliminación de las toxinas, productos de todo ese metabolismo. Igualmente, la consecuencia del deterioro cerebral y cognitivo también tiene que tener, también existe una alteración de la parte correlativa del sistema neurológico, es decir, que puede o no alterarse el funcionamiento especial para la actividad, es decir, alteración del sistema neurológico. Y como habíamos hablado del sistema digestivo, y lógicamente la reacción y el funcionamiento osteomuscular como segundo término. Estos órganos claves que comienzan a alterarse, en primer término, cerebro, corazón, pulmones y los riñones. Y en segundo término, el sistema neurológico, digestivo y osteomuscular. Eso es cómo se denota el impacto del transcurso del tiempo. Pero a pesar de todo, vuelvo a insistir en lo que significa el fenómeno de envejecimiento exitoso. Quiere decir que de alguna forma hay algunas actividades que promueven que el cerebro siga funcionando con niveles adecuados, que el corazón bombee también, que los pulmones ventilen bien y que los riñones depuren bien. En tanto que el sistema neurológico podría ser menos afectado, el sistema digestivo podría todavía servir adecuadamente y en tanto la locomoción vital en un adulto mayor se mantenga. Entonces, vamos mirando cómo es el impacto clínico en este envejecimiento cuando precisamente se da este fenómeno. Y ahora vamos entendiendo cómo se da y cómo es la explicación de afectación. Entonces, determinamos estas características de este envejecimiento. Ya de lo que hemos dicho hasta ahora, y ahora vamos a sindicar ya la conclusión, cómo es que un individuo que ya es adulto mayor y demuestra funcionalmente este fenómeno de envejecimiento, se denota entonces que existe indudablemente características muy propias en cada persona, como por ejemplo es que existe una diferente cambio, una diferente velocidad de cambio, es decir, unas personas indudablemente van a acusar un mayor cambio más rápido que en otros. Entonces, el deterioro individual, porque estamos entendiendo que el envejecimiento es un deterioro de las capacidades básicas de mantenimiento, es variable, es variable. Indudablemente,
igual la limitación de la capacidad renal funcional también se va dando indistintamente. Existe entonces, dentro de las características del envejecimiento, un desarrollo progresivo de la sarcopenia. Aquí aparece un término nuevo, sarcopenia. Entonces habíamos tenido que haber revisado qué es la sarcopenia. Pero en la medida que es precisamente una clase especial, vamos a explicarla luego. Desarrollo progresivo de la sarcopenia, es decir, detrimento de la función muscular. Existe un detrimento de la función muscular identificada como sarcopenia. Disminución de la función de origen interno con deterioro de órganos y sistemas, indudablemente, indudablemente. Y eso va a determinar que haya una actividad en general menor, disminuida. Igualmente, se denota que existe, de todas maneras, con una disminución de su capacidad por disminución de su sistema defensivo, existe una facilidad de presentar problemas gravativos, llámese el infeccioso, es decir, es más susceptible a cualquier patología. Entonces, susceptibilidad patológica incrementada. De tal manera que en esta primera parte podemos concluir que existen factores que influencian la presentación clínica de enfermedades en general en el adulto mayor. Factores que influencian la presentación clínica en el adulto mayor diferentes a lo que es en un adulto menor, un adulto que no es adulto mayor o que necesariamente tiene edades menores. De tal manera que en el adulto mayor en general existe el mayor riesgo de enfermarse. Es decir, con esa facilidad de la disminución de su sistema defensivo y todo lo que habíamos mencionado, existe este mayor riesgo de presentar un proceso patológico o de enfermarse. Muy bien. De tal manera que si ya establecemos que existe una característica de enfermedad en el adulto mayor, esta enfermedad en adulto mayor va a presentar algunas características generales de comportamiento. Es decir, por ejemplo, en el adulto mayor, estas características de enfermedad son independientes del daño anatómico o fisiológico. Es decir, puede alterar, por ejemplo, puede instalarse un proceso diabético. Muy bien. Pero este proceso diabético en sí, característico de lo que significa la alteración del metabolismo glúcido, puede afectar de indistinta manera a una persona de edad considerada adulto mayor. Es decir, diferentes niveles de glicemia. Por ejemplo, tiene 200 de glicemia, ¿cierto? Pero no la afecta tanto o tiene mayor manifestación. Sin embargo, otro que tiene 140 acusa mayor afectación. Es decir, todos los procesos que se dan indistintamente no son igual la reacción que podría ocurrir en adulto joven. De tal manera que la enfermedad no siempre producirá los síntomas o signos que comúnmente pueden detectarse en un adulto no mayor. Y muchas veces pasan desapercibidos. ¿Por qué? Porque el adulto mayor ha disminuido su capacidad de reacción frente a una incomodidad fisiológica. Llámesele una disfunción fisiológica. De tal manera que pueden ser confundidos inclusive por la misma persona que lo adolece en cuanto a las personas con las que está relacionada.
Y se puede tomar como muy bien, pues a mí me duele la cabeza, pero bueno, pues ya como ya soy viejo, ya me duele la cabeza, tendré que soportarlo. ¿Se dan cuenta? Entonces son características propias que se dan de todas las patologías o las enfermedades en general en su comportamiento e identificación en el adulto mayor. De tal manera que reconocemos una serie de circunstancias específicas, características de lo que significa la enfermedad en el adulto mayor. Como por ejemplo, polipatía. Ah, muy bien. ¿Qué es una polipatía? Lógico, como soy viejo, puedo ser hipertenso, puedo ser diabético, puedo ser sordo, etcétera, etcétera. De tal manera que existe una concomitancia de varios procesos que pudieran estar relacionados o no. Es una polipatía. Varios procesos de estados lógicamente mórbidos que están afectando, pero que no necesariamente tienen la misma causa o que pueden estar provocados. Igualmente, como habíamos dicho, una atipicidad, ya les había dicho, muy bien, pues este diabético tiene 300 y está de la madre de la vida, no tiene la misma sintomatología, etcétera, etcétera. Atipicidad del cuadro clínico. Otro detalle de la enfermedad en el adulto mayor es la multiplicidad de causas etiológicas, es decir, una forma de presentación de alteración de su fisiopatología, de una alteración fisiopatológica en su presentación clínica, es decir, que un solo signo, una misma reacción puede corresponder a diferentes acciones patológicas. Muy bien, diferentes patologías acusan el mismo síntoma. Otro detalle, la insuficiencia orgánica múltiple. Aquí viene la situación especial, que muchas veces es el colofón de toda una situación de alteración y de malestar del adulto mayor. Falla en un sistema que arrastra otro, lamentablemente. Falla de un sistema que arrastra otro cuando no ha sido atendido oportunamente. Es decir, por ejemplo, una hipertensión. No la hemos controlado y repentinamente, pues necesariamente le provoca un sangrado intrínseco y que compromete necesariamente mayor el estatus de salud de un gerónimo, ¿cierto? Una falla provoca la otra. Un sistema renal que es una anuresis o una diuresis excesiva, etcétera, conlleva una deshidratación o un cambio del pH, por ejemplo, que pueda tener una acidez o metabólica que puede conllevar a un estatus mortal, etcétera. Insuficiencia orgánica múltiple. Multiplicidad de causas etiológicas. Atipicidad, polipatía. Características de la enfermedad en el adulto mayor. Igualmente, otra característica en el manejo de precisamente este adulto mayor, el diagnóstico retardado. Es decir, la situación de la falta de adecuación y de interpretación de lo que estamos presentando, observando, tienen evidencia de situaciones tardías cuando haya acudido, porque ha llevado por un estado de emergencia muchas veces, pero ya su estatus diabético, su estatus de hipertensivo ya es de larga data, ¿cierto? Indudablemente que el deterioro rápido es una situación especial en el adulto mayor. Está andando bien, pero si ayer estaba bien, pero ahora empezó con una diaforesis, etcétera, etcétera, que lo conlleva a una complicación mayor, un deterioro rápido. Cuando algo falla y no se atiende en su momento, jala la otra patología, jala el otro disconfort y necesariamente puede llegar a la fluctuación. Diagnóstico diferencial distinto, es decir,
no existe pues una correlación directa. Esto es por tal esto, ya muy bien, el riñón está fallando por tal motivo, etcétera. No, no hay una correlación exactamente causa-efecto. Muchas veces el adulto mayor tolera tanto algo que tardíamente se denota la causa final cuando el origen de esa causa final es una situación previa. Entonces ahí viene que existe un diagnóstico diferencial distinto pues para estas cosas. Complicaciones secundarias frecuentes, indudablemente. Convalecencia prolongada, sabemos indudablemente, si no alguien no ha sido atendido oportunamente o es causal de un accidente, etcétera, su capacidad de convalecencia indudablemente es mucho mayor que un adulto joven, o un adulto joven en general. Síndromes clínicos por fármacos, ahí viene el otro asunto, que en geriatría generalmente es de común uso la polifarmacia, pero esto necesariamente va a provocar también una afectación en el adulto mayor. Hay que tener muy en cuenta que se tiene que usar antihipertensivo, que tiene que utilizar un antidiabético, y se tiene que usar además algo para mejorar el hipertiroidismo o pretender un sistema convulsivo, es decir, hay una serie de medicación que tiene que mediarse, porque necesariamente existe la conclusión de muchos efectos secundarios que congregan y que afectan necesariamente, porque y que inducen indudablemente a veces a suspender una medicación sabiendo que le podemos complicar el cuadro clínico, precisamente porque si le seguimos dando lo vamos a complicar al final y hay que tomar muchas decisiones, muchas veces ingratas. De tal forma que hemos podido revisar entonces una serie de circunstancias dentro de lo que significa la afectación en el adulto mayor. Muy bien, ahora nos toca mirar dentro de los síndromes de afectación del adulto mayor lo que significa el estatus de una persona que pierde rápidamente o en forma lenta, o en forma crónica o pausada su estándar de superación, de supervivencia, y va convirtiéndose de una persona que conlleva un alto riesgo de afectación fácil. Es decir, existe un estado de fragilidad. Y precisamente así se llama este síndrome característico, muy característico y muy identificativo con el adulto mayor. Estamos hablando de lo que llamamos la fragilidad. Y fragilidad en el adulto mayor como síndrome específico. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, por favor. Muy bien, nos damos unos 5 minutitos para continuar con este tema que es sumamente importante de lo que ya hemos hablado hasta el momento y que nos va a permitir precisamente acercarnos a comprender el manejo clínico del adulto mayor. Unos 5 minutos. Doctor, gracias.
Muy bien, jóvenes, continuamos. Espero que estén todos presentes. Por ejemplo, Ilasaka. Presente, doctor. Muy bien. Soto. Presente, doctor Rotoniel. Muy bien. Condeso. Condeso. Presente, doctor. Muy bien. Excelente. Seguimos entonces. Una vez que hemos revisado todo lo que concierne a estas particulares formas de presentar la patología clínica ya en el adulto mayor, reconocer precisamente que cuando nos volvemos a adultos mayores, estamos inmersos en este fenómeno de volvernos con menor capacidad de reacción frente a los estímulos externos. Indudablemente, nuestros sistemas defensivos y funcionales orgánicos tienen también un detrimento que condiciona, como hemos dicho, un estado de debilidad frente a las situaciones expresas que conlleva el intercambio con el medio ambiente. Y a este estado de menoscabo es precisamente el identificado como fragilidad precisamente en el adulto mayor. De tal manera que es precisamente en este proceso de envejecimiento van a establecerse estas características de las que hemos estado hablando y va a haber un estado expreso de la habilidad relacionado con el deterioro que va a relacionarse inmediatamente con un deterioro del estado de salud. De tal manera que son situaciones que muchas veces van apareciendo y pasando desapercibidas. De tal manera que solo cuando existe un mayor agravamiento de esta situación es cuando se detecta per se en la situación especial de esta fragilidad. Característica entonces del estado de fragilidad en el adulto mayor es esta situación especial a la cual debemos estar atentos y para prevenir este estado de mayor gravedad que en muchos casos es repentino. De tal manera que dentro de lo que es el síndrome de fragilidad en el adulto mayor, podemos identificar características expresas como las que están señaladas. Es decir, que existe una disminución de la reserva funcional, como ya hemos establecido. Que existe un aumento de la vulnerabilidad de la persona, indudablemente. Y que eso se refleja por una inadecuada reacción, una inadecuada respuesta al tipo de exigencia o de estrés. Se disminuye la reserva funcional, como ya sabemos en condición del adulto mayor. Esto condiciona necesariamente un mayor riesgo, porque existe una debilidad en general del organismo en su funcionamiento. Indudablemente, se expresa en una inadecuada respuesta ante la exigencia del estatus de sobrevida. De tal manera que reconocemos indudablemente signos de este síndrome especial denominado síndrome de fragilidad. ¿Qué cosa vamos a mirar en el adulto mayor? Que está dentro del concepto de un adulto mayor frágil. Estamos hablando del síndrome de fragilidad, que no todos los adultos mayores lo tienen, pero que sin embargo es un gran porcentaje y es esperable, y hay que saber reconocerlo. Todos, indudablemente, van a estar afectados en mayor o menor grado, y por eso hay que calificar la intensidad de este síndrome de adulto mayor. Pero para calificarlo tenemos que reconocer cuáles son sus características. Y aquí precisamente están los signos que tienen que ver con el síndrome de adulto mayor. Uno de ellos es la disminución de la masa
magra corporal, los músculos, el hueso y los estados de hidratación. Es decir, afectación a nivel muscular, a nivel óseo y a nivel del estatus de hidratación. Indudablemente, eso va a promover una disminución de la fuerza o resistencia muscular. Va a promover una disminución del mantenimiento de postura y la estación bípeda, característica de un adulto mayor en actividad. Disminución en el equilibrio postural en reposo o en movimiento. Muy interesante estos signos del síndrome de fragilidad. Disminución, 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 disminución. No eres capaz de mantener un equilibrio postural en un momento determinado. Caminas tembloroso, no, etcétera, etcétera. Mantenimiento de la posición, postura y estación bípeda. Es difícil mantenerte de pie, en tanto la misma postura en el movimiento. Ya no eres decidido en tus pasos, etc. Y lógicamente, tu resistencia muscular está disminuida, ¿no? Ya no puedes soportar o movilizar un determinado peso. ¿Por qué? Porque tu capacidad muscular en relación a la consistencia de esta masa muscular, etcétera, disminuido, necesariamente va a tener una menor performance funcional. De tal manera que eso va a provocar, ¿qué cosa? Inmediatamente se refleja, o esto se refleja por la explicación anterior, va a reflejar disminución de la coordinación de la marcha, como todos vemos. La actividad física igualmente disminuida y, lógicamente, un aumento de la posibilidad de daño, generalmente fracturas, porque no pueden sostener a la parte muscular, y es un hueso que es expuesto a una actividad expresa que antes era coordinar el movimiento, ahora es expuesto porque ya no está protegido y generalmente se expresa en fracturas. Aumento de la posibilidad de daño en general, especialmente las fracturas. Igualmente, como consecuencia inmediata, estamos hablando de la consecuencia inmediata. Inmediata, la coordinación de la marcha. Actividad física disminuida, posibilidad de fracturas. Inmediata, aumenta la discapacidad, aumenta la dependencia y aumenta las hospitalizaciones. ¿Qué ocurre entonces con la prevalencia de esta fragilidad en el adulto mayor? Necesariamente tiene características lógicas. Se da de acuerdo a diferentes aspectos a tener en cuenta. La edad. Lógicamente, a más edad, mayor posibilidad de ser frágil. Tiene que ver con el sexo, indudablemente. Es diferente en la mujer que en el varón, como vamos a mirar. También hay un efecto diferencial en cuanto a la raza. Es diferente en los diferentes biotipos la presentación de este síndrome de fragilidad. Existen diferentes grados depresivos dentro del fenómeno de fragilidad. Hábitos que influencian en esta circunstancia: el tabaquismo, el nivel social, el nivel educativo y, lógicamente, el nivel económico. Todos estos aspectos influencian en la prevalencia de lo que significa el síndrome de fragilidad del adulto mayor. Aspectos que influencian en la prevalencia de esto: la edad, los hábitos,
el nivel social, el nivel educativo, el nivel económico, el estado demencial, la raza, el sexo y la edad. Todos estos elementos van a necesariamente a marcar la existencia en mayor o menor grado y en mayor o menor número de las personas que pueden presentar el síndrome de fragilidad. De tal forma que aquí ya vamos a definir lo que decíamos, el estado de sarcopenia como característica del adulto mayor, como característica del síndrome de fragilidad en el adulto mayor. Entonces entendemos un poco que lo que es lo que significa la fisiopatología de este síndrome, indudablemente tiene que ver fundamentalmente con esta pérdida de esta masa muscular que tiene que ver en la denominada sarcopenia. En el del dominado origen del identificativo, sabemos que sarx viene en el indicativo de carne, penia, pérdida, de ahí viene el término sarcopenia, pérdida de la masa muscular, pérdida de la masa muscular. Indudablemente, dentro de la fisiopatología de este síndrome de fragilidad en el adulto mayor tiene que ver la alteración del sistema inmune, indudablemente, porque los sistemas de funcionamiento se agotan por todo lo que ya hemos estudiado antes y se da esta característica en algunos más que en otros. Indudablemente, la afectación por el cambio de la posibilidad nutricional interviene. Igualmente, los estados neurológicos, neurológicos, he puesto ahí, neurológicos y psicológicos afectan indudablemente en la mayor o menor afectación de fragilidad en el adulto mayor. Fundamentalmente lo que es el aspecto de lo que es sarcopenia. Y ya estamos entendiendo sarcopenia como la pérdida de la masa muscular que tiene que ver, ya hemos dicho, con la bipedestación, con el sostenimiento de la posición, con la posibilidad de capacidad de reacción o no frente a una posible NOx, a una posible afectación. De tal forma que podemos tener primeras conclusiones para ver qué significa realmente el síndrome de fragilidad mayor y que debemos entenderlo dentro de los conceptos estocásticos, alostásicos, como ya podemos ir mirando un poco más adelante. Y estamos viendo que este síndrome de fragilidad mayor tiene que ver también, habíamos dicho, a más edad, mayor afectación. Y en porcentajes vemos que por encima de los 65 años, en la primera década, este síndrome aproximadamente se presenta en un 10%. En tanto que después de los 90 años, prácticamente la mitad de adultos mayores va a presentar este síndrome. Entonces entendemos que en la medida que pasan más años, necesariamente siendo o no exitoso el envejecimiento, en líneas generales, de todas maneras vamos a estar afectados en un gran porcentaje en relación a lo que es el síndrome de fragilidad. Muy bien, pero es importante reconocerlo, este síndrome, y poder catalogarlo oportunamente. De tal manera que Fried es un fisiólogo que anotó esta circunstancia de las características del adulto mayor y propuso criterios de diagnóstico para saber y actuar y tener en cuenta la escala que ya conocemos para la toma de decisiones, que influencia mucho precisamente esta escala que dio Fried y que tiene que tener en cuenta para hacer el diagnóstico. Tenemos criterios de diagnóstico entonces.
Un primer criterio es la disminución del peso en el último año. Cuando una persona adulta mayor ha perdido peso en más del 5% en el adulto mayor, ya es un primer criterio para considerarlo dentro de la escala de fragilidad. Igualmente, un individuo que fácilmente se fatiga. Otro detalle, el estado de debilidad. Es decir, esa debilidad, esa falta de soporte y de compromiso que va hasta un 20% en relación al porcentaje anterior. Es decir, se puede calificar que esta persona ya tiene un gran porcentaje en relación a una evaluación anterior en cuanto a su capacidad de fortalecimiento, llamado debilidad en general. Igualmente, en la capacidad de movimiento en relación a la capacidad de reacción y protección, lentitud. Sus movimientos son más lentos y existe hasta un 20% calificado en estándares como la medida anterior. Y lógicamente, dentro de todo eso, una actividad física disminuida. Aparentemente son observaciones muy relativas, muy genéricas. Sin embargo, cuando uno hace una evaluación, y para eso está el especialista, el médico geriatra que está actuando, todo el personal de salud que está observando a este individuo adulto mayor dentro de la posibilidad y no solamente esto sirve para una persona en sí, sino más que nada ayuda a evaluar al grupo de personas. Y vemos que han bajado de peso, que se fatigan más rápido, que ya no toleran mayor capacidad de conducción y son más lentos, y lógicamente toda su actividad física ha disminuido. Está dentro de los criterios de diagnóstico. Y dentro de esos criterios de diagnóstico, indudablemente, tienen una interpretación. Y esta interpretación va en cuanto a estado de prefragilidad de 1 a 2 criterios. Y estado de fragilidad de 3 criterios a más. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 criterios. Si una persona tiene 2 criterios de estos, ya podemos considerar que es un prefrágil. Y si tuviera 3, necesariamente cualquiera de ellos que sea, ya está considerado dentro del fenómeno que es un adulto mayor frágil. ¿Y cuál es la importancia de que sea frágil o que, digamos, hagamos el diagnóstico de fragilidad? Es la conducta a seguir. En esa famosa tabla de Thomas de BGI, el problema de vigilancia integral, nos va a permitir tomar una decisión, precisamente dentro del aspecto preventivo promocional, para que continúe o no un estatus de envejecimiento exitoso. De tal manera que la prefragilidad de 1 a 2 criterios y la fragilidad más de 2 criterios nos van a ayudar para la toma de decisiones en cuanto al manejo del paciente en general. Y todo eso conmueve otro aspecto más, que existe una importancia que precozmente podamos en el estudio, en el enfrentamiento de la población geronte en general, o una persona en particular, que tempranamente veamos que este adulto mayor esté condicionado o esté camino ya a un proceso de fragilidad. De tal manera que el poder diagnosticar a tiempo la posibilidad de que existe este síndrome, se está instalando un síndrome de fragilidad, nos puede motivar a tomar conductas o decisiones de manejo para evitar precisamente el aumento de la tasa de comorbilidades y, lógicamente, discapacidades que pudiera tener un adulto mayor que no ha sido diagnosticado en su momento y que no puede asumir una conducta correctiva. De tal manera que precisamente
el establecimiento de un diagnóstico precoz, una evaluación oportuna, nos va a permitir garantizar esa calidad de vida que uno espera para el adulto mayor. De tal manera que el manejo, una vez diagnosticado, el manejo y tratamiento de lo que es la fragilidad en el adulto mayor, tiene objetivos indudablemente. Esos objetivos tienen que darse en que por metas establecidas tiene que buscarse el mejoramiento del estado físico, indudablemente. Y ese estado físico conlleva necesariamente un mejor estado de nutrición. Todo eso sabemos que el individuo no es único, sino es gregario y está dentro de un contexto familiar social. Por lo tanto, necesita un mejoramiento de ese estado de relación, es decir, un manejo del estado psicopsiquiátrico de la persona. En tanto, el mejoramiento de relación con todo lo que conlleva el aspecto familiar o social de la persona. Entonces, estos objetivos tienen que marcarse una vez que uno ha diagnosticado o uno pretende diagnosticar un síndrome de fragilidad, ya sea individual o en un grupo de personas, adultos mayores se supone. Entonces, inmediatamente tenemos que procurar mejorar su estado físico, mejorar su estado nutricional, tener un apoyo de manejo psiquiátrico, indudablemente garantizar que la familia sea un elemento actuante primordial. Muy bien, entonces hemos revisado todo lo que significa el estatus del manejo del adulto mayor y el estado de gravamiento que puede significar precisamente la presencia de la fácil instalación de procesos patológicos y cómo es que el comportamiento de una patología en adulto mayor difiere tremendamente del manejo y tratamiento de una persona que es más joven o que no es adulto mayor. En tanto que toda esa situación especial de agravamiento que pudiera tener un adulto mayor genera especialmente un determinado síndrome que ya como hemos reconocido, el síndrome de fragilidad, y que precisamente tiene sus criterios de diagnóstico, de interpretación y lógicamente los objetivos a seguir para recuperar a esta persona o este grupo de personas. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, buenas tardes. Ya no le quería interrumpir. No me indicó mi grupo. Sí, Salas, ¿A doctor, qué hora ha buenas tardes. ingresado usted? Es cuando ya comenzó las Ya clases. eso, por supuesto, ya empezó, pero ¿a qué nivel? Sí. ¿Qué me ha escuchado? Cuando ya estaba haciendo la clase, doctor, al inicio. ¿A qué Ahí nivel? A ver, acuérdese que de qué tratamos primero. estaba hablando sobre. Ay, ¿cómo digo? Ahí el asunto, pues. La parte teórica, lamentablemente, ya no la voy a tener en cuenta, pero sí para la parte práctica, Salas. Ya, doctor, gracias.